Hey, te doy la bienvenida a un capítulo más en el estudio del análisis vectorial. Acompáñame hasta el final de este video y veamos todo acerca del vector resultante. El profe XB. Bien, hablemos de una suma vectorial. Dado un conjunto de dos o más vectores, la suma vectorial consiste en encontrar un único vector a partir de ellos. Este vector único representativo se denomina vector resultante. Tal como puedes apreciar en esta representación gráfica, tenemos cuatro vectores y si quiero analizar a estos cuatro, quiero encontrar un único vector que represente a todos ellos, ese vector tendría que ser el vector resultante, representado generalmente por la letra R mayúscula. De eso se trata una suma vectorial. Decimos entonces que el vector resultante es resultado de sumar vectorialmente todos los vectores que estamos analizando. En este caso particular, este vector resultante es la suma de los vectores A más B más C más D. Y es en esta parte donde quiero hacer una aclaración. Repito, esto es una suma vectorial. No es una suma algebraica, no es una suma que tenga que ver con simples números. Te recuerdo que un vector no es un número. Un vector tiene su representación geométrica, entonces la resultante va a tener una dirección, un módulo, dependiendo de cómo estén ellos representados. Ellos tienen sus propias direcciones, sus propios módulos. Por ejemplo, si el módulo de A es 1, el módulo de C es 2, el módulo de B es 3 y el módulo de D es 4, 1 más 2 más 3 más 4 sería 10. Pero estoy hablando de módulos, de longitudes. Eso no significa que el módulo del vector resultante sea igual a 10. Eso no siempre ocurre. Y solo ocurre en un único caso. Inclusive hay situaciones donde los vectores que estamos analizando tienen un módulo conocido y el vector resultante tiene módulo 0. Todas esas cosas vamos a ver a continuación. Muy bien, como te había mencionado, el vector resultante va a depender mucho de los vectores que lo originen. Y al representarse al vector de una forma geométrica, son los métodos geométricos los que van a determinar las características del vector resultante. Analicemos qué es lo que pasa cuando los vectores que estoy analizando son paralelos. Te recuerdo que dos vectores son paralelos si sus líneas de acción son respectivamente paralelas. Tenemos dos casos claramente marcados. El primer caso es donde los vectores tienen el mismo sentido, es decir, están orientados de la misma manera. Y en el segundo caso, cuando son opuestos, quiere decir que tienen sentidos contrarios. Analicemos a los mismos vectores A y B. El vector A tiene módulo 5 y el vector B módulo 8. En otras palabras, sus longitudes 5 y 8. Como sabrás, una de las características más importantes de los vectores es la de ser libres. Entonces yo puedo moverlos, trasladarlos hacia otra línea de forma paralela a sí mismo y los coloco uno a continuación de otro. Debido a que están en el mismo sentido, puedo notar que estos están orientados de esta manera y tendré como único valor para el vector resultante la suma. Es decir, cuando están los vectores en el mismo sentido, tendré que sumarlos. En este caso me refiero al valor de sus módulos, sumar sus módulos, porque siempre el vector resultante se representa como una suma vectorial. Entonces, si están en el mismo sentido, sumaré 5 más 8 y el vector resultante tendrá una magnitud o un módulo de 13. En caso contrario, que los vectores estén en sentidos contrarios, siempre se restarán los módulos y el sentido lo determinará el vector que tenga mayor módulo. Si B es el vector que tiene mayor módulo y está orientado en este sentido, quiere decir que el sentido de la resultante tendrá el sentido del vector de mayor módulo. Y el módulo de la resultante será la resta de los módulos. 8 menos 5, 3. Si están en el mismo sentido, se obtiene un vector resultante más grande. Si están en sentidos contrarios, un vector resultante más pequeño. Y en ambos casos, siempre el vector resultante se ha representado como una suma vectorial. En el primer caso, este se llama vector resultante máximo o resultante máxima. Y en este otro caso, se llama vector resultante mínimo o resultante mínima. Bien, veamos una nueva forma para calcular el vector resultante.
Este método consiste en ubicar el grupo de vectores que quiero analizar y a continuación debo colocarlos uno a continuación del otro, en cualquier orden, pero siempre uno a continuación del otro. Como podrás notar, este vector A lo estoy trasladando paralelamente a sí mismo hasta aquí. A continuación de A estoy trasladando B. Y a continuación de B estoy trasladando C. Una vez que tengo esta configuración geométrica de los vectores, para graficar el vector resultante, únicamente tengo que ubicarme en el origen del vector inicial y en el extremo del vector final. El vector resultante es aquel vector que parte desde aquí y llega hasta aquí. Así. En otras palabras, el vector resultante se obtiene de la suma vectorial de A más B más C. Y si es el vector resultante un vector representativo, significa que únicamente este vector va a representar a estos tres. Significa que estos tres ya no tengo que considerarlos. Tengo estos tres vectores y este vector los representa. ¿Qué pasaría si ahora cambiamos el orden de los vectores? Te comento que los vectores también cumplen la propiedad conmutativa. Es decir, yo los puedo sumar en cualquier orden. La respuesta tiene que ser la misma. Como puedes apreciar, estoy analizando primero el vector C, ¿sí? A continuación coloco el vector B y después coloco el vector A. El método dice que me ubique en el origen del vector inicial y vaya hacia el extremo del vector final. Así. Una vez más, esta será la resultante de estos tres vectores. Es decir, debe ser el vector representativo. Entonces nos olvidamos de los vectores que dieron origen a este vector y nos quedamos únicamente con este, que como podrás darte cuenta es el mismo vector resultante. Y en eso consiste el método del polígono. Analicemos ahora un caso especial en el método del polígono. Como puedes apreciar, aquí tenemos dos polígonos en forma de cuadrilátero, vértices A, B, C, D. Son idénticos los polígonos. Sin embargo, a lo largo de sus lados, los lados del polígono, estoy representando vectores, ¿sí? Que este lado está representado por el vector A, por el vector B, el vector C y el vector V. Puedes notar que el vector V no llega a completar todo el lado. Si aplicamos entonces el método del polígono aquí, diremos que para representar el vector resultante de estos cuatro vectores, deberé verificar que estén uno a continuación del otro. Efectivamente, los vectores están uno a continuación del otro. Paso siguiente, debo ubicarme en el origen del vector inicial y debo trasladarme hacia el extremo del vector final. Se representa entonces así el vector resultante de estos cuatro polígonos, que es un vector que termina de completar el lado que faltaba, representándose de esta manera su suma vectorial. ¿Qué pasaría si el vector B aumentara de tamaño? Si en vez de llegar hasta aquí, llegara de repente un poco más acá. Si el vector B aumenta de tamaño, quiere decir que el vector resultante disminuye su tamaño. ¿Qué pasa si el vector B o el vector V sigue aumentando de tamaño, fuese más grande? Si fuera hasta aquí, el vector resultante sería cada vez más pequeño. Quiere decir entonces que si ese vector B o el vector V que está aquí se completa hasta llegar al otro vértice, estaré formando un polígono cerrado, con los vectores A, B, C y D. Si quisiera yo dibujar el vector resultante para esta figura, utilizaré el método del polígono. Y el método del polígono dice que me ubique en el origen del vector inicial. Ok, me ubico aquí. A continuación, en el extremo del vector final. El vector final es este y debo ubicarme en el extremo del vector final. Conclusión, no hay vector. O en otras palabras, el vector tiene tamaño 0. El vector es 0. Entonces este es el caso particular. Cuando los vectores que están ubicados uno a continuación de otro formaran un polígono cerrado, el vector resultante es 0. Esto verifica lo que te decía al inicio. Ten cuidado, esto es una suma vectorial. Depende mucho de la geometría de los vectores. Puedes apreciar que el vector A tiene un tamaño, el vector B y el vector C. El vector D tiene un tamaño mucho más grande.
Sin embargo, cuando hago la suma vectorial, la resultante fue 0. Son métodos geométricos. Y bien, así estaríamos llegando al final de este video. Espero que te haya parecido interesante toda esta información. En el próximo capítulo ya veremos otro método para calcular el vector resultante llamado el método del paralelogramo. Conmigo será hasta la próxima.